Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 y 1 minuto, 7 y 1 minuto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Comenzamos el repaso a las noticias a esta hora de la mañana contándoles que el juez García Castellón descarta investigar el presunto espionaje al suegro de Pedro Sánchez. De esta manera, el juez considera que hay falta de indicios como para iniciar un proceso de investigación dentro de la campaña de hostigamiento que sostiene que sufre el propio presidente del Gobierno. Este era uno de los puntos que había denunciado Pedro Sánchez y que está en tela de juicio. Pues bien, la agenda del comisario Villarejo desmonta el supuesto espionaje al suegro de Pedro Sánchez por parte de la denominada Policía Patriótica del PP en el año 2014. Entre las informaciones que está filtrando Villarejo, anotaciones y audios, no se han encontrado material necesario como para que el juez solicite o requiera un control judicial. Es decir, el auto del juez García Castellón contradice lo que Sánchez denunció hace unos días, esa persecución que sufre su familia desde hace más de una década y que en este caso supuestamente señalaba a su suegro, al padre de Begoña Gómez. Bueno. El problema cuando uno se relaciona con las cloacas, pues es que al final la porquería te salpica, quieras o no quieras. Decía Pedro Sánchez que sufre una persecución desde hace 10 años a su familia, haciendo referencia a que esas cloacas villaregiles pues le habrían espiado a él y a su suegro. El juez García Castellón pues acaba de descartar que hubiera habido ningún espionaje. Lo que sí había era una amistad del suegro de Pedro Sánchez con determinados personajes de las cloacas. Por ejemplo, la información que hoy se publica dice que había amistad entre el suegro de Pedro Sánchez y uno de los comisarios amigos de Villarejo, concretamente Enrique García Castaño, apodado El Gordo, que por cierto es uno de los que se dedicó con especial énfasis a difundir entre los periodistas españoles todas las intoxicaciones dirigidas a validar la versión oficial del 11M. Lo puedo afirmar porque es que a mí me intentó colar mercancía averiada este buen hombre y le dije que en fin, que verdes las habían segado. Resulta que había amistad entre el suegro, que ya saben ustedes que en su familia pues había varios negocios de saunas, unos dirigidos a público, unas dirigidas a público homosexual, otras parece que dirigidas a público heterosexual, y gente como Villarejo, como El Gordo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo he contado ya algunas veces. A mí en tiempos me contaron cómo pues alguno de esos comisarios de ese entorno cloaquil se dedicaba a ofrecer pues a políticos, a periodistas, a jueces también, pues visitas a ciertas saunas. El objetivo pues era, hombre, premiarles con favores sexuales a cambio de favores pues judiciales, periodísticos, políticos. Pero no solo eso, cuando tú vas a un sitio de estos, evidentemente, si pueden, te graban. Y claro, pues determinadas grabaciones en manos de cierta gente pues dan mucho poder a esa gente sobre las personas grabadas. Y yo lo pregunto, no porque tenga ningún dato al respecto, sino porque es una posibilidad y por tanto mi obligación como periodista es preguntar por esa posibilidad. El ascenso de Pedro Sánchez, su toma del poder en el Partido Socialista, su aniquilación de cualquier posibilidad de oposición interna en el Partido Socialista, su mantenimiento incluso en el gobierno a pesar de todo lo que ha salido a la palestra sobre cosas que hubieran hecho dimitir a cualquier primer ministro en cualquier país europeo. Todo eso tiene que ver con grabaciones que puedan haberse hecho, por ejemplo, en algunas saunas. Lo pregunto simplemente porque es mi obligación de periodista preguntarlo. Las operaciones de chantaje derivadas de eventuales grabaciones hechas, por ejemplo, en saunas, ¿podrían haber beneficiado a Pedro Sánchez? Yo creo que el asunto es tan grave como para que Pedro Sánchez nos aclare el tema. Porque claro, si existe esa posibilidad, pues entonces tenemos derecho a sospechar que estamos en un estado donde la democracia está en entredicho
y está en entredicho porque operan mafias de chantaje bajo el radar. Y cuando operan mafias de chantaje, los que llegan arriba son inevitablemente aquellos para los cuales existe un dossier. Porque con un dossier, si el que ha llegado arriba se atreve a no pagar lo que debe a la mafia, pues se le destruye. En cambio, el político honesto pues no tiene posibilidad de llegar arriba, porque no es de fiar. Imagínense que llega arriba y pone en orden todo el asunto y mete a la mafia en la cárcel. ¿Cómo vamos a tolerar que llegue arriba alguien que pudiera hacer eso? Mucho mejor que llegue arriba gente controlada. Es tan triste como eso. Y tenemos derecho a saber si en España algunos extraños posicionamientos políticos, periodísticos, judiciales, tienen que ver con la existencia de chantajes derivados de esa información vaginal, éxito asegurado, que decía Dolores Delgado. Concluye sin acuerdo la reunión entre los ministros de Asuntos Exteriores de España y Reino Unido sobre Gibraltar. Tal y como les contábamos ayer, José Manuel Álvarez y David Cameron habían mantenido un encuentro en Bruselas para atar algunos puntos sobre la situación del Peñón. Entre los requerimientos que se habían puesto encima de la mesa estaba la idea de tener un aeropuerto gestionado conjuntamente por España y Reino Unido y la posibilidad de retirar la famosa verja que separa el Peñón de la línea de la Concepción. Para el gobierno de Gibraltar, la clave de las negociaciones siempre ha sido que nunca se dispute la soberanía británica sobre la roca. Tras la reunión, las partes manifestaron estar de acuerdo en muchas cuestiones, por lo que consideran que están cerca de cerrar el pacto para así poner fin al limbo en el que se encuentra el Peñón de Gibraltar tras el Brexit, es decir, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pues me alegro mucho de que concluya la reunión sin acuerdo. Estamos en estos momentos en la situación ideal con respecto a Gibraltar para poder imponer lo que la ONU dijo que había que hacer, que es descolonizar Gibraltar por parte del Reino Unido. Gibraltar es territorio español y por tanto debe volver a España. Como pues estamos en el siglo XXI y no vamos a ponernos a pegar tiros por recuperar Gibraltar, pues hombre, pues no va a ser motivo de disputa bélica. Ahora bien, lo que no podemos hacer es encima estar nosotros financiando la existencia de una colonia británica en suelo español, porque Gibraltar es una colonia. Los gibraltareños no tienen la consideración de territorio propio del Reino Unido. El Reino Unido considera a Gibraltar una colonia en territorio amigo, que es España. Última colonia que queda en Europa y casi en el mundo, y que no hay manera de echar al Reino Unido. Pero ojo, no porque el Reino Unido sean unos malvados, sino porque nuestros gobiernos son unos indecentes. En estos momentos tenemos la oportunidad de oro. Resulta que el Reino Unido, pegándose un tiro en el pie, ha implementado el Brexit, y eso deja a Gibraltar en una situación terrible porque al ser considerado por parte de la Unión Europea parte del territorio del Reino Unido, aunque el propio Reino Unido lo considere una colonia, pues resulta que ya hay una frontera dura y resulta que ya pues no pueden circular las cosas tan fluidamente entre Gibraltar y España. Vamos, que Gibraltar deja de gozar de las ventajas de pertenecer a la Unión Europea, con lo cual pues Gibraltar tiene dos opciones. Si quiere seguir formando parte del Reino Unido, pues se siente, no tiene usted ninguna ventaja de pertenecer a la Unión Europea. ¿Que quiere usted pertenecer a la Unión Europea? Muy bien, pues diga, mira, reconozco que la soberanía es española, quiero integrarme en España, y fíjese, tiene usted todas las ventajas. Lo que no puede ser es pretender no ser España para unas cosas, pero para otras sí. Bueno, no puede ser que el alcalde de Gibraltar quiera eso, es decir, yo quiero ser de España para lo bueno, pero del Reino Unido para lo otro. Pues es lógico, él defiende sus intereses. Lo que no es lógico es lo que hace el gobierno español, que pudiendo aprovechar ahora, porque tenemos la oportunidad histórica para recuperar Gibraltar, no lo aproveche. Y esté aquí intentando llegar a acuerdos para que al final efectivamente Gibraltar tenga lo bueno de ambos mundos.
Y mientras tanto, absorbiendo recursos de toda la zona española que rodea Gibraltar. Vamos, que nosotros pagamos la colonia británica en nuestro propio territorio. Antes de abrirse la verja de Gibraltar, es decir, antes de que los gobiernos españoles empezaran a claudicar, pues resulta que Gibraltar era colonia británica, pero se lo pagaban ellos, y era una ruina para el Reino Unido, porque Gibraltar, sin el territorio alrededor español, es ruinoso. ¿De qué van a vivir? ¿Se van a comer a los monos de la roca? Pues evidentemente no. Gibraltar vive de lo que absorbe de España. Con lo cual, pues hubiera podido hacerse en su momento. Oiga, mira, Reino Unido, resulta que te está saliendo carísimo mantener esta colonia. ¿Qué tal si llegamos a un acuerdo para la devolución en un plazo razonable? Y se hubiera podido llegar a ese acuerdo. Pero de nuevo, los gobiernos españoles, el de Felipe González en concreto, abrieron la verja y a empezar a vivir bien en Gibraltar a costa de absorber recursos de España. Bueno, pues ahora tenemos la oportunidad de recuperar Gibraltar. ¿Qué tal si la aprovechamos? Que los gibraltareños hagan lo que les dé la gana. ¿Quiere usted ser del Reino Unido? Estupendo, séalo. Pero aquí tenemos una frontera dura y se come usted la externalidad de la Unión Europea. ¿Que no quiere usted eso? Pues oiga, brazos abiertos. Estudiamos un estatuto de autonomía para Gibraltar similar al de Ceuta o al de Melilla y no hay ningún problema. Se integra usted en España y a partir de ese momento pues goza de todas las ventajas de estar en la Unión Europea. Pero decida usted. Pero desde luego lo que no voy a hacer yo es pagarle a usted su existencia como colonia. Vamos, que si se quiere usted reír de mí, por lo menos hágalo con el dinero de la corona británica. Tan simple como eso. El carguero Borkum, que iba a hacer escala en España y que portaba armas para Israel, no pasará finalmente por el puerto de Cartagena. El buque se encontraba fondeado en el Cabo Tiñoso, en aguas de Cartagena, a la espera de atracar en la terminal de Escombreras, pero finalmente ha decidido no hacer escala y poner rumbo a Eslovenia. Después de la campaña iniciada por varias ONGs pro-palestinas que denunciaron que había una embarcación que pararía en Cartagena y que llevaba explosivos para Israel, el navío ha optado por parar en otro puerto. Miembros de Sumar, como la diputada Teshidi o la secretaria general de Podemos, Yone Belarra, comenzaron a denunciar que portaba material militar para cometer un genocidio. Incluso varias organizaciones pro-palestinas convocaron una concentración en el puerto murciano para protestar por la escala. Por ello, el carguero Borkum renuncia a hacer escala en Cartagena y se dirige a Eslovenia directamente para trasladar desde allí la carga a Praga. Bueno, pues ahí tenemos al sector más antisemita y pro Hamás y por tanto pro-terrorista del gobierno, doblándole la mano al sector que es un poco menos antisemita y un poco menos pro-terrorista y forzando a que buques desvíen su ruta y no recalen en puertos españoles. Ya tenemos a toda la izquierda podemoide movilizándose para intentar entorpecer en lo que puedan, que tampoco pueden mucho, todo lo que es el suministro a Israel de las armas que necesitan para acabar con esa organización terrorista capaz de asesinar, violar, torturar, quemar a mujeres, a niños, a hombres, ancianos. Vamos, que a la izquierda podemoide y sumariana resulta que le molan los que cometen atrocidades. Bueno, ya lo sabíamos, ¿no? Y resulta que Pedro Sánchez, el ministro de Transportes Óscar Puente y demás miembros de la facción socialista del antisemitismo patrio, pues al final han claudicado. Bueno, ya lo sabíamos. Lo he comentado ya en más de una ocasión. En mi libro Yo el difamado, pues pueden ustedes ver cómo era Manuel Godoy, ese personaje siniestro que llevó a España a la ruina y a la guerra de la independencia. Era un personaje que en lo psicológico era rastrero con el fuerte y chulo con el débil. ¿Les recuerda a alguien? ¿Les recuerda quizá a un Pedro Sánchez que, por ejemplo, se arrastra ante esta izquierda podemoide y sumariana
y al final tienen que dar su brazo a torcer y que no recalen aquí buques con destino a Israel, etcétera. Se arrastra ante aquellos a los que necesita, eso sí, con los demás más chulos que un 8, Óscar Puente o Pedro Sánchez. Ay, es que no soporto a ese tipo de gente, lo siento. A mí me molan los que son chulos con el poderoso y tratan de ser amables con el que no lo es. Ese tipo de gente me mola, porque tiene empatía. Los que son al revés, es decir, chulos con el débil y rastreros hasta la náusea con el fuerte o con aquel del que esperan sacar algo, ay, no los aguanto. Pero bueno, eso es Pedro Sánchez. Eso es Óscar Puente. Eso es en estos momentos el Partido Socialista, que antaño fue otra cosa. Antaño, pues se supone que era un partido que defendía a los débiles, a las clases desfavorecidas. Pero hace mucho que la izquierda española y occidental en general fue cooptada y ahora se dedica a ir de la manita de los plutócratas, comer estupendamente en Davos y decidir que los demás tenemos que comer caca o carne. Y machacar a los sectores más desfavorecidos de la población, a las clases medias, a los autónomos, a las clases bajas, destruyendo la industria, destruyendo el sector primario, mientras, por supuesto, los grandes financieros, los grandes dueños de medios de comunicación, los grandes empresarios transnacionales, pues se forran, porque ellos, por supuesto, comerán solomillo. ¿Cuándo se fastidió así la izquierda? Pues a raíz de la caída del muro de Berlín, donde comprendieron que habían perdido la guerra ideológica por dedicarse a apoyar a dictaduras sanguinarias como la soviética, y entonces resulta que se reconvirtieron. Y ahora pues te encuentras, por ejemplo, a la antaño izquierda aliada con las grandes transnacionales. Peculiar, ¿verdad? Vuelco a las llamadas políticas verdes en Estados Unidos. El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firma una ley que elimina el cambio climático de sus leyes. Según ha dicho DeSantis textualmente, la nueva norma mantendrá los molinos de viento fuera de nuestras playas, el gas en nuestros tanques y a China fuera de Florida. La ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, va encaminada a minimizar las políticas y ayudas estatales, ya que considera el cambio climático como una prioridad menor, desapareciendo incluso de los estatutos del Estado y eliminando de 9 lugares públicos la palabra clima. Además, según explicó la oficina del gobernador, la nueva normativa abogará por la expansión del gas natural, reducirá las regulaciones sobre gasoductos y aumentará la protección contra las prohibiciones de aparatos de gas como las estufas. Bueno, Estados Unidos va un paso por delante en determinados movimientos. Por ejemplo, aquí todos los movimientos woke en España y en Europa pues han llegado con unos añitos de retraso con respecto a Estados Unidos, donde ya la cosa empezaba a pintar mal hace bastante tiempo. Pero igual que nos llevaban adelanto para lo malo, también para lo bueno. Vamos, es que están, pues en fin, un poquito avanzados con respecto a nosotros cronológicamente. Son la vanguardia, el frente de la ola, y los demás pues vamos detrás. Y en este caso, para lo bueno, estamos viendo desde Estados Unidos venir cosas que me parecen estupendas y que me llenan de esperanza en la humanidad. Por ejemplo, los nombramientos que hizo Donald Trump en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos permitieron cancelar la infame doctrina Roe versus Wade, que introdujo el reconocimiento del aborto como un derecho. O sea, ¿cómo va a ser un derecho cargarse a un ser humano? Podrá ser, pues, hombre, si ustedes quieren, un mal menor en algunas circunstancias, pero un derecho cargarse a un ser humano. Bueno, pues esa barbaridad fue la que consagró hace muchos decenios la doctrina Roe versus Wade en los Estados Unidos, y gracias a Donald Trump eso se ha revertido. Y la ola de defensa del derecho a la vida pues va a ser incontenible. Lo está siendo en Estados Unidos y lo será con unos añitos de retraso en el resto de Occidente.
Y lo mismo pasa con el tema de la estafa climática. La estafa climática, pues, es una estafa que, amenazando con los males del infierno por nuestro consumismo capitalista asqueroso, pues ha logrado convencer a una parte de la población occidental de que tienen que aceptar empobrecerse. Tiene narices, estamos en el siglo XXI, con la tecnología más avanzada que nunca. La energía podría ser hoy infinitamente barata, mucho más barata que antes, y sin embargo la están encareciendo artificialmente. Están destruyendo nuestros sectores industriales, nuestros sectores energéticos, nuestros sectores primarios, y nos están poniendo en manos de dictaduras como la rusa o la china. Mientras que a nosotros nos dicen que es que tenemos que aceptar no poner el aire acondicionado por mucho calor que haga, China a aumentar sus emisiones, y cada vez más. Ya emite mucho más que Estados Unidos y la Unión Europea juntas, a pesar de lo cual la casta política occidental sigue insistiendo en empobrecernos y en que usemos cada vez menos energía, y al final lo están consiguiendo. Al final están consiguiendo que un joven hoy en día en España pues no pueda comprarse una casa. Oiga, hace no tanto, pues mira, la comprábamos endeudándonos con un crédito hipotecario y trabajando pues como cerdos para tratar de pagar la hipoteca todos los meses, pero podíamos hacerlo. Y oye, pues eran unas casas normales, de 80 metros, 90 metros. Ahora los jóvenes a lo más que pueden aspirar algunos es alquilarse una habitación de 7 metros cuadrados en un piso compartido donde tienen que hacer pis junto con otras 40 personas. Dices, pero bueno, ¿en qué momento ha aceptado la juventud que les empobrezcan de esa manera? Y encima, contentos, no, es para salvar el planeta. Dices, chico, tú eres tonto. ¿No te das cuenta de que te están llevando a la miseria? Y que estás viviendo peor que tus padres a tu edad. Bueno, pues sí, hay muchos jóvenes que se están dando cuenta de eso. Y está habiendo ya una ola de reacción que, como siempre, está encabezada por Estados Unidos. Y es muy importante lo que ha firmado DeSantis en Florida. A tomar viento toda la estafa climática, a tomar viento todas las referencias a que el planeta se muere y que somos unos canallas, los capitalistas. No, hombre, no, canallas era tu madre. Y el planeta no se muere. Y muy importante, la referencia hecha por DeSantis a la hora de anunciar este vuelco y se acabó la estafa climática. Dice que quiere que los paneles solares que los molinillos fuera, que dejen de molestar, que el gas natural se va a usar, dado que es abundante y barato, y que las manos de China fuera de Florida. Muy importante esa referencia, porque todo esto no sucede por que haya tres descerebrados tipo Greta Thunberg que de repente dicen, uy, me he levantado muy preocupado por el planeta. Todo esto tiene detrás un proyecto político, que no hay más que comprobar viendo lo que hace Greta Thunberg, desde levantar el puñito a lo comunista en algunos mítines, a firmar artículos contra el capitalismo occidental, a presentarse en las manifestaciones pro Hamas que ha habido en Suecia con motivo de lo de Eurovisión. Greta Thunberg es un producto de marketing que defiende unas políticas muy claras, políticas totalitarias, y eso hay que denunciarlo. Y hay que denunciar a quienes están detrás de esas políticas totalitarias. Y en estos momentos la principal potencia detrás de esas políticas totalitarias se llama China. Y o le paramos los pies a China, o el futuro imperio mundial tendrá capital en Pekín. Y por supuesto se acabarán todas las libertades. Bueno, vamos a hablar con Juan Carlos Tellez para ver qué trae hoy Voz.us. Muy buenos días, don Juan Carlos. Buenos días, don Luis. Saludos para toda la audiencia desde Voz Media. Hoy en Voz.us seguimos narrando el día a día del juicio que se sigue en Manhattan contra el expresidente Donald Trump por el supuesto pago de dinero oculto a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Este jueves fue una cita importante porque la audiencia se centró en el contrainterrogatorio a Michael Cohen, el testigo estrella de la Fiscalía, del que, atención, la defensa de Donald Trump determinó ayer que ha mentido incluso estando bajo juramento. Los abogados del expresidente pusieron en evidencia el amplio historial de Cohen en cuanto a sus mentiras
y cómo todo este caso puede estar basado en una supuesta venganza porque Donald Trump no le nombró jefe de gabinete como él quería en su momento. Les contamos más asuntos en lo referente a la política estadounidense. Un asunto importante: Biden bloqueó la divulgación de las cintas con sus declaraciones respecto a su manejo de archivos clasificados. Una carta enviada por el Departamento de Justicia a los congresistas republicanos reveló que el presidente utilizó su privilegio ejecutivo para evitar la publicación de los audios en los que se hablaba de ese manejo de documentos clasificados, ya que también hay que recordar que Donald Trump no es el único presidente o expresidente en este caso que manejó estos documentos clasificados. Biden lo hizo y además ahora se ha sabido que bloqueó los audios en los que se hablaba de este manejo de los documentos. Y en cuanto a legislación, de cara a las próximas elecciones del mes de noviembre, atención a este movimiento también presidencial de la administración Biden, que está avanzando formalmente para reclasificar la marihuana como una droga de bajo riesgo. El presidente describió esta iniciativa como monumental e intenta supuestamente acercarse a los jóvenes y al voto joven con esta suavización del consumo y la posesión de marihuana. Seguro que nos suena. Aquí en España estamos escuchando también un mensaje parecido en los últimos meses. Gracias, don Juan Carlos.